Vamos adelante. El segundo tema de este retiro. Ungidos para llevar esperanza. La sabiduría de la cruz es el segundo tema que quiero tratar. Y quiero recordar que estamos sirviéndonos del mensaje a las 7 iglesias que diagnostican 7 patologías que asolan a la iglesia. Uno puede detectar en medio de las palabras, que son de ánimo, de bendición, de elogio. Vamos a ver si no nos juega mala pasada. En medio de esas palabras de elogio, uno detecta también lo que el Señor quiere que sea renovado en esas iglesias, ¿no? Por eso digo que uno detecta las 7 patologías y es propio, ¿no?, de los profetas poner voz a lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a la segunda iglesia. La carta a la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos, pero no son sino sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Es la única iglesia a la que no se le reprocha nada, curiosamente. La iglesia de Esmirna no se le reprocha nada. Aunque puede intuirse un cierto desaliento ante las persecuciones y las pruebas. Las persecuciones no solían venir generalmente de los romanos, sino de los judíos. Ya sabéis aquello, ¿no?, de cuerpo en tierra que vienen los vuestros, ¿no? Pues eso, pues también allí pasaba eso, ¿eh? Cuerpo en tierra que vienen los vuestros. Los propios judíos, ellos eran judíos, obviamente, ¿no? Desde su propia tradición venían la mayoría de las persecuciones, aunque también de los romanos, ¿eh? Estamos hablando de la carta a la iglesia de Esmirna y sabemos que Policarpo de Esmirna, en el año 155, pues fue martirizado por negarse a decir en voz alta: el César es Señor. Él se negó y Policarpo de Esmirna murió pocos años después de la carta del Apocalipsis, pocos años después, tal y como aquí se profetizaba una persecución. En cualquier caso, bien sea persecución desde los romanos o desde los judíos, no olvidemos que los combates no los sostenemos con nadie de carne y sangre, sino en última instancia con los ángeles caídos, con Satanás. Entonces, como se les está diciendo, que no tengan miedo a padecer, que va a haber persecuciones, se les está instando a permanecer firmes, fieles en la cruz. Se les anima diciendo que esa prueba van a ser solo 10 días. Y hay un término diciendo: seréis tentados durante 10 días. La prueba va a ser fuerte, pero ánimo, pasará. Esto es importante, ¿no? La vida es breve. La prueba será intensa, pero no olvides que la vida es breve. Fijaros, si los romanos utilizaban lo de memento mori, recuerda que has de morir, lo utilizaban como
pues una fórmula para que los generales romanos que venían victoriosos de las batallas no se envaneciese, y según iban desfilando su victoria, se les decía, memento mori, recuerda que has de morir, que no se te suba pues a la cabeza esa victoria. Bueno, pues ahora los cristianos utilizan el memento mori de otra forma. Ten valor, la prueba va a ser pasajera, agárrate a la cruz. Como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? La vida es una mala noche en una mala posada. ¿Qué es una noche, Aguanta, abraza la cruz, sé firme. Pasará. Esta prueba va a pasar. En tiempos de turbación no hagas mudanza, agárrate a la cruz. Lo que dice 2 Corintios 4:17, pues la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa e incalculable gloria. Esto es muy importante, Cuando somos tentados, la tentación viene como diciéndote, ¿vas a aguantar tú esto siempre? ¿Tú crees que pueden aguantar mucho tiempo esto? Y sin embargo Dios te dice, la prueba es breve. Son 10 días, dice aquí. En medio de la cultura hedonística, donde el bienestar es el máximo, valor, se exhorta al martirio. Se exhorta al martirio. Yo, fijaros, siendo un seminarista jovencito, cayó en mis manos un libro de Orígenes que se llamaba Exhortación al martirio. Y me hizo un bien inmenso. Me hizo un bien inmenso escuchar esa exhortación al martirio diciendo, da la vida, prepárate para la prueba. Hay una verdad que está por encima de todo, y eso lo demuestra el martirio. El martirio es una testificación de que hay valores tan grandes a los que no se les puede regatear el precio. Entonces, este es el mensaje de esta iglesia. Bueno, ¿y cuál es nuestro punto de referencia en el Evangelio? Acordaos de que os he dicho, dice Jesús, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La Pascua de Cristo va a ser vuestra Pascua. Hay Pascua en mayúscula y Pascua en minúscula. Esa es nuestra realidad. Pero fijaros, a veces lo de vivir la Pascua de Cristo no lo entendemos gloriosamente. En España se utiliza mucho la expresión hacer la Pascua, que es fastidiar la vida de las personas, ¿no? Me han hecho la Pascua. ¿Qué significa eso? Me han fastidiado, Curiosamente, ojo, que el refranero español tiene una fuerte inspiración cristiana, pero también la mundanidad se introduce en el refranero, ¿no? Me han hecho la Pascua. Mi Pascua y la Pascua de Cristo están unidas. Es decir, vais a participar de mi cruz y de mi gloria. Hay un texto muy interesante que recientemente lo leíamos en el oficio de lecturas cuando yo estaba preparando esos días estas reflexiones. Y ahí se leyó un texto de San Juan Crisóstomo en el que se comentaba ese pasaje del encuentro de Jesús con los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y formaban parte, y como bien sabemos, Santiago y Juan, de esos apóstoles los más íntimos del Señor. Pedro, Santiago y Juan eran los más íntimos, ¿no? Entonces es curioso que siendo los más íntimos, también en el Evangelio quede patente cómo el Señor tiene que educarles de una forma muy especial. Entonces se acerca la madre de los hijos del Zebedeo, que con sus hijos se postra ante Jesús para pedirle algo, ¿no? Él le preguntó, ¿qué quieres? Ella respondió, ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Respondieron, podemos.
Jesús les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien lo tiene reservado mi Padre. Es curioso cómo el Señor, a la hora, dice San Juan Crisóstomo, ¿no? A la hora de corregir a estos apóstoles, a la hora de corregir a aquella madre, le corrige no con acritud, sino le corrige con mucha suavidad, con mucha misericordia. No les dice, ¿podéis soportar la muerte? ¿Sois capaces de derramar vuestra sangre? No. ¿Sois capaces de beber el cáliz? Y para animarlos, les dice que yo también he de beber. Y de este modo la consideración de que van a participar del mismo destino del Señor, pues les estimula. Y a su pasión, dice San Juan Crisóstomo, le da el nombre del bautismo. ¿Sois capaces de bautizaros con el mismo bautismo con el que yo me he de bautizar? Y de esta forma les sugiere que sus sufrimientos habrían de ser causa de una gran purificación. Esto, tu cruz es un bautismo, te va a purificar. Les está abriendo la comprensión Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, a la comprensión de la sabiduría de la cruz. La sabiduría de la cruz, que sustancialmente no consiste en participar de la Pascua. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Por lo tanto, queridos hermanos, pues, ¿cuál es el gran mensaje, no? El gran mensaje, la gran patología existente y la palabra que nos dirige para vencer ese mal. La gran patología es que seamos enemigos de la cruz de Cristo. Ser enemigos de la cruz de Cristo. Es una gran patología. Una gran patología ante la que siempre hay que estar atentos, ¿no? Supongo que conoceréis esa leyenda, una leyenda muy ilustrativa del Quo Vadis Domine. Está narrada en el Evangelio apócrifo de Hechos de Pedro. El apóstol decide abandonar Roma ante la persecución, ¿no?, que había comenzado a sufrir los cristianos. Entonces, se escapa de Roma y en su camino se le aparece Jesús, que arrastraba la cruz. O sea, iba en camino opuesto. Pedro huyendo de la cruz en Roma y Jesús con la cruz a cuestas, camino de Roma. Y se encuentran los dos. Y entonces Pedro le pregunta, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y la respuesta de Jesús con la cruz a cuestas no se hizo esperar. Romam vado iterum crucifici. Voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro se queda perplejo, pensativo. No es difícil intuir que le pudo venir a la mente aquel episodio inolvidable, ¿no? Aquel episodio inolvidable de su encuentro con Jesús, donde Pedro le había dicho, lejos de ti tal cosa, Señor, no te pasará eso. Y Jesús se había vuelto entonces y le había dicho a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Y entonces Pedro, perplejo ante ese encuentro, reflexivo, concluye, estoy huyendo de la cruz, estoy huyendo de la cruz. ¿Y qué es lo que hace? Pues media vuelta y camino a Roma. Una vez más él había escuchado esa reprimenda. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y entonces se vuelve y se entrega a la cruz en Roma. Porque la única forma que tuvo la Iglesia de dar una respuesta a la decadencia del Imperio Romano fue la cruz de Cristo. La única forma que tenemos de dar respuesta a la decadencia de Occidente es predicar la sabiduría de la cruz, el evangelio de la cruz. Creemos en Cristo y Cristo
crucificado, asumiendo que esto nos va a acarrear que tengamos que compartir la cruz de Cristo. Si a mí me han perseguido, también os van a perseguir a vosotros. La cruz es gloriosa, pero esto solo se percibe cuando se ha abrazado, ¿eh? Antes no. Hay que abrazar la cruz para poder discernir, afrontar con esperanza, ¿no? Discernir la voluntad de Dios, afrontando, aceptando la cruz, abrazándola, ofreciéndola. Pues bien, hermanos, tenemos que pedir también que hoy, en este día, nosotros somos los discípulos, somos los apóstoles, y Jesús quiere educarnos en la sabiduría de la cruz. Vamos a echar mano de alguna ayuda que nos sirva para adentrarnos en la sabiduría de la cruz. Entonces he echado mano de un material que se elaboró cuando se celebró la Jornada Mundial de la Juventud en España en el año 2010. Yo entonces era obispo responsable de la pastoral de la juventud en España, ¿no? Y bueno, viví con especial intensidad aquel momento, ¿no? Recuerdo que había un sacerdote, padre Eric Jaquinet, que desde la Santa Sede también él acompañaba la cruz peregrina, porque la Jornada Mundial de la Juventud solía prepararse con una peregrinación de la cruz que Juan Pablo II había entregado a los jóvenes. Esta era una cruz que iba pasando por todos los lugares. Entonces hicimos hacer una catequesis dirigida a todos aquellos que iban a coger la cruz preparándose para la Jornada Mundial de la Juventud. Y entonces, en concreto, esa catequesis se tradujo en 8 claves. 8 claves del misterio de la cruz de Cristo. Las tenéis en ese material, en ese folleto que se os ha repartido a partir de la página 64, creo que es. Esas 8 claves, ahí las tenéis. La primera clave. Sobre la cruz, Cristo conoció los más grandes sufrimientos. Si tú también sufres, Cristo está muy cerca de ti. Dale tu sufrimiento. Él lo llevará contigo y te dará consuelo. Es tan importante entregar nuestros sufrimientos al Señor, entregarlos, no quedarnos como si fuesen nuestros, no apropiarnos de la cruz. La cruz es del Señor. No es mía, es suya. Dásela, dásela. Os quiero compartir una carta que ha sido importante en mi vida. Es el testimonio de un sacerdote que se formó conmigo, pues en el seminario, y que tuvo que pasar una prueba, está pasando una prueba muy dura, posiblemente de las más duras que le puedan pasar en la vida de un sacerdote, ¿no? Que es que alguien le haga una falsa acusación de haber sido abusador. Y este sacerdote, pues allá por febrero del año pasado, escribió una carta en un momento en que los tribunales, porque primera sentencia, luego se recurre, el recurso dice lo contrario, se vuelve a recurrir a la siguiente instancia. Bueno, en la siguiente instancia a la que se había recurrido, pues el juzgado la había declarado inocente. Entonces, en ese momento en el que él es declarado inocente, en ese nivel, porque luego también todavía tienen más recursos hacia arriba, pero bueno, en ese momento en el que en esa instancia jurídica se le declaró inocente, él nos dirigió pues, a los suyos, a sus amigos, a los que habíamos sido compañeros y que teníamos muy claro, ¿no?, quién era él, ¿no? Nos dirigió una carta que yo la guardo como oro en paño y os la quiero compartir. Él la tituló De tu corazón, Jesús mío, todo lo espero en todo, perdón. Señor Jesús,
No es la alegría por la absolución de una sentencia la que trae paz a mi alma. Es más, por el júbilo que tienen tantos corazones, lo que me mueve a elevar mi acción de gracias a ti, Señor, por haber tenido compasión de quienes, viviendo en el corazón de la Iglesia, aman de veras a tus sacerdotes. La gracia primera que tú, Señor, me has concedido es haberme permitido vivir tu misterio de humillación, ser despojado de la honra y ser públicamente contado entre los malhechores. Este don me acerca a tu ofrenda de amor en la pasión. Y ahora, como una caricia, quieres abrazarme y estrecharme contra tu pecho, que es para mí mi único descanso y consuelo. Recibo, después de la herida, tu beso de amigo, que me confirma en una amistad que ya nos ha hecho uno para siempre. No me pesa nada de cuanto tú, Señor, has permitido. Más bien solo puedo darte las gracias por tan gran privilegio, marcándome con tu sello de amor para siempre. Solo deseo que mi vida esté en tus manos y puedas disponer de ella para tu mayor gloria. No quiero honores, ni apelo ni honra, solo que mi vida sea para siempre motivo de gozo para tu corazón. Ya no miro hacia atrás, ya solo miro hacia adelante donde te veo clavado en la cruz y me siento uno contigo. Mantengo mis ojos fijos en tu costado abierto, donde deseo morar ahora y poder entrar más dentro, saboreando de esa intimidad de amor que me sabe más a cielo que todas las glorias del mundo juntas. Gracias, Señor, porque una vez más muestras la victoria de tu corazón, que se alcanza por la humillación en la cruz, venciendo el odio por el amor. Arenas de San Pedro, 6 de febrero del 2024. Por lo tanto, en primer lugar, el Señor nos quiere educar diciendo, entrega tu cruz, dásela a Jesús, no es tuya, es suya, dásela. Segundo lugar, segunda clave de ese misterio de la cruz de Cristo. Sobre la cruz, Jesús se identificó a los que sufren. Mira a los que sufren en tu entorno. Jesús está presente en ellos. Ve y sírveles. Recibirás la alegría. Partiendo de nuestra realidad, ¿no? Estamos en disposición de afirmar que el sufrimiento compartido es la experiencia que más nos puede hermanar. Compartir el sufrimiento con alguien o que alguien comparta mi sufrimiento es lo que más nos hermana. No podemos dudar de alguien a quien hemos visto que ha compartido nuestra historia, que ha sido solidario en el sufrimiento. Es la prueba inequívoca, ¿no?, del amor. El ser humano parte de la experiencia de que la solidaridad en el dolor pues es una prueba de amor y que esto conecta, ¿no? Nos conecta a todos con el lenguaje de la cruz. Cuando estamos con alguien que sufre, estamos pisando suelo sagrado. Estamos llamados a descalzarnos, porque Jesús se ha unido a los sufrientes de la tierra. Yo recuerdo también que si nos finaliza desde un bien inmenso la lectura de ese libro, Dios llora en la tierra. Ese libro de Wilfred Van Straten, el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Dios llora en la tierra. Cada vez que lo hicisteis con cada uno de estos mis humildes, conmigo lo estabais haciendo. Cuando nos entregamos a los que sufren, no solo hacemos un acto de justicia hacia ellos, sino que nos ponemos en camino de maduración frente al narcisismo, ¿no? Es una terapia
una terapia que sacude, ¿no?, nuestra mediocridad y nos entrega a las verdaderas víctimas y nos salva de falsos victimismos. Ojo con los falsos victimismos que nos hacen mucho daño en la vida espiritual. No hay mejor terapia para sanarnos de los falsos victimismos, pobrecito de mí, qué malito estoy y qué poco que me quejo. A ver, me explico, ¿eh? Nos hace daños en la vida espiritual, ¿no? Vivir siempre la continua queja, queja. Para sanar de nuestro victimismo tenemos que entregarnos a las verdaderas víctimas del mundo. Entonces, la cruz es la puerta para vivir la alegría del olvido de nosotros mismos. Y eso es importantísimo. Estar atento a dónde está la cruz y descalzarnos a ver, este es un lugar sagrado, priorizar a los que sufren en nuestra vida, en nuestro entorno. En el ministerio sacerdotal, yo os voy a contar una anécdota. Fui obispo de Vigo, Alicante, en San Sebastián, ¿no? Pues fui 12 años obispo, antes fui predestino, también tuve otra anterior. Y recuerdo que dije, bueno, voy a poner 2 horas semanales de confesión, pues en la capilla de la adoración perpetua, de 10 de la noche hasta las 12 de la noche, ¿no? 2 horas en las que el obispo, nuestra madre estaba adorando al Santísimo a esas horas, y yo la acompañaba a mi madre y yo confesaba. La madre oraba y el hijo confesaba, ¿no? Una bonita experiencia. Y ahora, ¿qué fue pasando con el paso del tiempo? Yo hubiese pensado, como que el obispo confía en la doctora, porque igual yo allí consigo, porque no sé, citar, pues unas visitas que me sirvan para, no sé, pues para suscitar liderazgos, para suscitar personas que tengan, pues, una capacidad de transformación de la iglesia a través de ese. Bueno, ¿qué fue ocurriendo? ¿Quiénes iban a esas altas horas de la noche buscando la consolación de Cristo? Pues los pobres de Yahvé, las personas con problemas psíquicos y psiquiátricos, que son montones, con esquizofrenias, con brotes psicóticos, con esto, con lo otro, con obsesiones. Y yo me di cuenta, a ver, el Señor quiere que yo priorice, la atención a estos que sufren, ¿eh? Yo me había hecho falsamente una imagen de, vendrán aquellos que no, pues podrán ser los pilares en los que yo me apoyen. A ver, el Señor quería que los pobres de Yahvé fuesen aquellos a los que se dirigiese nuestra principal atención. Tercera clave. Sobre la cruz, Cristo perdonó a sus enemigos. Si tú también has sido herido, estás invitado a perdonar y a reconciliarte con tus enemigos. Jesús te dará la fuerza. Pídeselo. Es decir, que adentrarnos en la sabiduría de la cruz es adentrarnos en el perdón. Cristo perdonó a sus enemigos y de esta forma pasó a ser la cruz el signo de la compasión y de la misericordia. Recordad como aquel centurión que se quedó desarmado y dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, cuando vio que Jesús moría perdonando. Aquello le desarmó. Pocas experiencias pueden ser más autodestructivas para nosotros que el odio, que el rencor, que las heridas del pasado que están ahí, que las tenemos en la recámara. Tenemos igual ciertas heridas del pasado y las tenemos guardadas como munición, ¿sabes? Para que cuando llegue el momento yo tenga mi munición de lo que me hicieron, ¿no? Lo peor que nos puede ocurrir no es tanto que hayamos sido víctimas del mal, sino que eso que padecimos nos haya hecho malos. Hay algo que es peor que ser víctima del mal, que tú te hagas malo, que tú te hagas rencoroso. Y tenemos que pedirle al Señor la gracia de ser antes víctima que tener odio y rencor en nuestro corazón, o ser victimario, ¿no?
Por ello, ante la cruz, estamos invitados a perdonar y a reconciliarnos con nuestros enemigos. Solamente así podremos edificar la paz anhelada. Solamente así nuestro ministerio sacerdotal tendrá toda la autoridad moral. Es decir, tenemos que decretar ante la cruz de Cristo una gran perdonanza, una verdadera amnistía. Señor, dame la gracia de que en este momento de mi vida yo sea capaz de perdonar sin que queden dentro de mí huellas de ofensas, ¿no?, de las que he sido objeto. Todo lo que en mi vida ha podido haber lo pongo en tu presencia y quiero que se disuelva, quiero que se disuelva en tu presencia. Fijémonos en el odio autodestructivo, ¿no?, que tenía el mal ladrón, comparándolo con la reacción del buen ladrón. Hay un rencor autodestructivo, ¿no?, que nos puede hacer mucho daño. Por lo tanto, queridos hermanos, Jesús nos quiere educar, como hacía a Santiago, como hacía a Juan, en la sabiduría de la cruz, que es fuente de misericordia, fuente de perdón. Cuarta clave. Sobre la cruz, Jesús nos amó a cada uno de nosotros. Si tienes dudas, pídele que te muestre su amor personal a ti. En uno de los libros de entrevista que hicieron a lo largo de su vida a San Juan Pablo II, decía ahí: si no hubiera existido esta agonía en la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Pero existió esa agonía y Jesús no se bajó de la cruz. Entonces, no se trata de demostrar, sino de mostrar el amor de Dios. No es pedir pruebas racionales, sino crecer en la sensibilidad para percibir que el mensaje del amor está encerrado en la cruz de Cristo. Tenemos que subrayar mucho algo, y es que el Señor no se entregó solamente por todos, sino que se entregó por mí. Se entregó por mí. Yo recuerdo que siendo un niño teníamos un santo jesuita que era confesor de muchísimos niños en San Sebastián, era el padre Alba, que había sido misionero en China, fíjate tú. O sea, Mao Zedong le había expulsado de China. O sea, imagínate en que cuántos años tenía, ¿no? Y éramos muchísimos los niños que nos confesábamos con él. Y recuerdo que en una ocasión fui a confesarme y hacerle una pregunta, ¿no? La pregunta de si Jesús hubiese muerto solamente por mí. Si la muerte de Jesús, porque cuando nosotros decimos por todos, es como si abriésemos en paraguas y entonces parece que no va por mí. A ver, yo voy. Ocurre, ¿eh? Si es por todos, es por todos. Pero yo recuerdo esa pregunta, creo que tan inocente como importante, ¿no? Jesús lo hubiese hecho solamente por mí. Y recuerdo su respuesta, ¿no? No lo dudes. No es que lo hubiese hecho, es que lo hizo solo por ti. No es una hipótesis, es una realidad. Entonces, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, subraya la importancia de caer en cuenta de que lo ha hecho por mí. Y esto lo has hecho por mí, solo por mí. Entonces, cuando nos percatamos de esa relación personal que Cristo tiene con cada uno de nosotros, entonces entendemos la sabiduría de la cruz. Y por cierto, quiero subrayar que uno de los tesoros de la encíclica Vilensi Nos ha estado precisamente en rescatar este aspecto de la reparación personal. Eso de que Cristo, en el momento de Getsemaní, Él experimentó nuestra reparación personal. Pidió ser consolado. Y Él experimentó también nuestro amor, nuestra respuesta de amor como un alivio para Él. Él nos conoció personalmente. Cristo nos conoció personalmente
Es una pregunta que está respondida en el catecismo de la Iglesia Católica. Lo digo como Dios obviamente nos ha conocido a todos, pero Jesús como hombre, en Gesemaní, me conocía a mí que iba a estar en el siglo XXI, le conocía a José Ignacio, Jesús hombre, y el catecismo nos responde, sí, nos conocía, porque ese conocimiento humano que tuvo Jesucristo estaba asistido por una visión beatífica, porque aunque como hombre no lo conocía todo, sí conocía todo aquello que convenía conocer para que su redención fuese plenamente libre y consciente. Y él, el Padre, quiso que supiese por quién estaba entregando la vida. El Padre quiso que él supiese que estaba entregando la vida por ti. Y te conoció personalmente. Y por eso el Papa Francisco pedía en esa encíclica una respuesta personal de consolación a Cristo. Importantísimo este aspecto de la teología del Sagrado Corazón de Jesús. Porque de lo contrario, hablamos de asuntos, claro, pues, Dios es por todos, por toda la humanidad. La humanidad, no sé si conocéis ese episodio de Mafalda, ¿no? Supongo que aquí también habrá llegado Mafalda, que es argentina, pero bueno, a España llegó, ¿no? Y decía, yo amo la humanidad, lo que me fastidia es la gente, ¿eh? Entonces, pues, foto para decir, a ver, si Dios ama a todos, pero me ama a mí, ¿eh? Me ama a mí, ¿eh? Creo que es claro este aspecto. Quinta clave. Sobre la cruz, Jesús dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Dale tus pecados y prométele no recaer. Recibirás su perdón por el bautismo y por el sacramento de la reconciliación. Así experimentarás la alegría de la salvación. Algo que es dramático, ¿no? Algo que es dramático es el no experimentarnos como pecadores. Recuerdo que en mis primeros años de sacerdocio, ¿no? Pues en el encuentro con los jóvenes, ya entonces la secularización era patente, pues porque el sentido de lo sagrado, de lo trascendente, pues se estaba perdiendo. En Occidente el sentido de la trascendencia se perdía. Me acuerdo que una vez con los chavales de confirmación estaba yo hablando de primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Me dice un chaval, qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Todo para él. Yo decía, madre mía, vamos a ver. Pero me daba cuenta de que habían perdido el sentido de la trascendencia. Cuando hablábamos de los pecados, no, si yo no tengo ningún pecado, pero ¿qué pecado? Yo no tengo ningún pecado. Me acuerdo de, bueno, pues entonces qué suerte tienes, ¿no? Porque Jesús entonces no murió por ti, ¿no? No hizo falta que Jesús entregase su vida por ti. Tú no necesitas de Jesús, ¿no? Tú no necesitas de él, no podrías ir a casa, no hace falta que te confirmes, ¿no? Entonces el chaval se me queda mirando y dice, un momento, vamos a pensarlo otra vez, ¿no? A ver, es que no sé si somos conscientes, ¿no? Del drama, de que es la muerte de Cristo la que nos ha dado la redención. El pecado es dramático. La prueba es que la forma que Dios ha tenido de redimirlo es dramática. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Pues darle a Dios lo único que es tuyo. ¿Qué es lo único que es mío? Mis pecados. Todo lo demás que tengo en mi vida es de Dios. Si lo único que es mío son mis pecados, Dáselos. Y deja que su misericordia brille especialmente. El perdón de mis pecados ha tenido un precio carísimo, ¿no? Dice 1 Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo en rescate por todos. Luego, si se ha entregado en rescate por todos, dale tus pecados.
La alegría del padre de la parábola del hijo pródigo, el momento del retorno de su hijo, nos permite intuir, es reveladora de cuánto habrá sufrido el padre cuando su hijo se ha marchado. Esta alegría nos permite intuir el sufrimiento que tuvo. Si así se alegra, ¿cuánto tuvo que sufrir? Por lo tanto, quiero que la sabiduría de la cruz está en darnos cuenta de que somos hijos de la misericordia. Somos hijos de la misericordia y estamos llamados a entregar nuestros pecados como hizo San Agustín. Cada uno de nosotros debiera de escribir en esta vida su particular libro de las confesiones, confesando lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo al final todo ha sido un cántico a la misericordia de Dios. Sexta clave. Sobre la cruz, Cristo murió para abrirnos el cielo. Reza por los difuntos que conoces y recibe la esperanza de la vida eterna. Cada vez que alguien nace o alguien fallece, le hacemos la señal de la cruz al que nace y al que marcha de esta vida. La cruz es como la llave del cielo. Viene alguien, le hacemos la cruz. Nos despedimos de alguien, le hacemos la cruz. Y no podemos por menos de acordarnos de aquel texto del Apocalipsis 5. Vi también en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos, y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo ni en la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, queridos hermanos, el cielo no es el pago a unas obras. El cielo es un regalo de Jesucristo. Y yo veo en la cruz el signo del regalo, es la llave, es el regalo del cielo. Aquel que abrió el libro de la vida que estaba sellado, que nadie podía abrir. Jesús, con su muerte, inauguró el cielo. Por eso es el misterio del descenso al lugar de los muertos. Cuando Jesús muere, es el signo de la apertura del cielo para los justos del Antiguo Testamento, que por muy justos que fuesen, no podían ir al cielo si Jesús no lo inaugura, ¿no? Sexta clave. Séptima clave, perdón. Séptima. Sobre la cruz, Jesús dio su vida por amor. Si quieres ser feliz, dale con generosidad tu vida para amar como Él cada día. La cruz es darse. La clave de la felicidad consiste en dar la vida, no en guardársela. El que busque su vida, la perderá. El que la pierda por mí, la encontrará. Alguien dijo, ¿no?, que en la entrada del cielo podríamos ver quizás un letrero que dijese: lo que guardé, no lo tengo. Lo que tengo, lo perdí. Solo tengo lo que di. Y ese será el discernimiento nuestro en la entrada del cielo. La cruz es un signo de donación de la vida. El principal obstáculo para entregarse es que no hayamos encontrado el sentido de nuestra vida. Solo cuando sabemos que venimos del amor de Dios y que volvemos al amor de Dios es cuando tenemos la posibilidad de hacer donación de nuestra vida. La vida es para darla. Están por ahí muchos viendo qué hacer para conservar la juventud, cuando lo que hay que hacer es qué hacer para desgastarla, para invertirla, ¿no? Y última clave, número 8. Jesús resucitó, venció el mal
el pecado y la muerte. Si tienes dificultad para amar, para enfrentarte con el porvenir, recibe la energía de la esperanza y con toda la Iglesia transfórmate en misionero de esperanza. Para los cristianos, la esperanza no es una utopía, sino que es la consecuencia de la realidad de la resurrección. En la Biblia, la esperanza suele ir siempre unida a la paciencia. La paciencia es hija pequeña de la esperanza. Y la perseverancia es hija de la paciencia. Lo cual quiere decir que la perseverancia es nieta de la esperanza, ¿no? Si me permitís. Bueno, este es el don de la fe. Es decir, la cruz de Cristo da a luz la esperanza. La esperanza cristiana es vivir el presente desde el futuro que se nos ha dado. Confiar en el triunfo de Cristo. La última palabra es resurrección. Al final, todo acaba bien. Y si no acaba bien, es que todavía no es el final. Nosotros creemos en el triunfo de Cristo. Nunca una noche ha vencido al amanecer y nunca un problema ha vencido a la esperanza. No se trata de ser falsamente optimistas, sino no es cuestión de optimismo o pesimismo, porque el optimismo, el pesimismo no dejan de ser estados psicológicos. Aquí no se trata de psicología, se trata de hechos. El cristianismo es un hecho. Solo decía el cardenal Giacomo Biffi. El cristianismo no es una religión, es un acontecimiento. Y los acontecimientos no entran en crisis, porque existen. Es resurrección, por eso acontece. Con lo cual, ¿qué crisis ni qué no crisis, no? Por lo tanto, no es cuestión de estados psicológicos, es cuestión de que la cruz de Cristo funda la esperanza en que la victoria es de Dios. Y el Señor también nos educa en esa firme convicción de la esperanza en la resurrección de Jesucristo. Queridos hermanos, somos Pedro, que incluso sirviendo al Señor tenemos el riesgo de huir de Roma huyendo de la cruz. Y nos encontramos al Señor que se cruza contigo y así como que no te dice nada, te dice, ¿Quo vadis, José Ignacio? Y te quedas perplejo, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Estás huyendo de la cruz? Y es un momento, ¿no?, para que nos hagamos alumnos de la escuela de la cruz. Queremos aprender la sabiduría de la cruz y queremos empaparnos de ella. Estas fueron 8 claves, como os he dicho, que quisimos hacer de ellas una gran catequesis, ¿no? Para que esa cruz de la Jornada Mundial nos pasase por todos los lugares, ¿no? Y recibiésemos esta fuerte catequesis, ¿no? También en ese folleto, pues para que tengáis algo más de subsidia o de material, además de estas 8 claves, a partir de esa página 64, encontráis también otro decálogo para vivir la cruz de Cristo, que ahora no voy a desarrollar. Ahí tenéis un decálogo sobre consejos prácticos, ¿no?, de cómo vivir la cruz de Cristo. Vivir la cruz de Cristo es dejar de multiplicar en las tareas de cada día. Vivir la cruz de Cristo es desapegarte de las dignidades del mundo. Vivir la cruz de Cristo es buscar las riquezas del amor de Cristo. Es crecer en la muerte diaria, etcétera, etcétera. Es un decálogo de concreciones de cómo vivir la cruz de Cristo en nuestro día. Hoy somos la iglesia de Esmirna y el Señor nos dice esta palabra, ¿no? Conozco tu tribulación y tu pobreza y las calumnias de los que se llaman judíos, pero no son sino la sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a padecer, que lo vas a padecer, ¿eh? No dice, no tengas miedo que no va a pasar nada, eso no lo dice, ¿eh? No tengas miedo de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va
a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,